La clase pasada habíamos eh, empezado con Active Record y vimos la introducción de Active Record. No nos adentramos mucho más que ver un poquitito de qué se trataba. ¿Recuerdan? La clase de hoy vamos a continuar con lo que sería CRUD, así que me voy hasta allí. Aquí estamos. Bueno, ya estoy grabando, así que empezamos. Veo que son un par menos que de costumbre, así que bueno, igualmente si no se suman, después lo podrán ver eh, grabada la clase. Bueno, CRUD. Un poco hablamos de este temita de CRUD, qué es lo que significaba CRUD. Es algo que en castellano solemos decirle ABM, nos falta una letra en ABM, pero poco hacemos mención a lo mismo. En inglés, CRUD significa Create, Read, Update y Delete. El read o retrieve se suele usar también ahí. Son las cuatro operaciones fundamentales para hacer o implementar justamente un ABM. Que ABM en castellano sería alta baja modificación, que le falta una letra que sería justamente la recuperación o lectura. Que medio está implícita ahí, pero bueno, nosotros solemos decirle ABM, que es una ABM para una tabla de referencia, por ejemplo. Lo cierto es que, bueno, uno termina siempre, casi en el 90% de las aplicaciones, 90 no, en el 100% de las aplicaciones, en todas las aplicaciones tenemos que hacer algún tipo de gestión de datos, para lo cual solemos usar módulos de este tipo, módulos que hacen la gestión de esas tablas de referencia, es muy común hacerlo. Casi toda aplicación, ahora sí hablando de un 90-80% del contenido de una aplicación, en general tiene lógica de negocio y lo que serían los módulos de alta baja modificación, que es lo que nos permite editar los datos, termina siendo la parte menos importante y la más simple de implementar, o donde los frameworks nos dan una mano muy importante para simplificarnos esa gestión. Lo cierto es que las aplicaciones, la lógica de negocio es la parte más compleja, donde uno tiene que programar lo que realmente le importa al cliente. Estas tablas de referencia, o estas tablas, o estas operaciones, generalmente no tienen mucha lógica de negocio más que validar los datos que se guardan. ¿Hasta acá lo que dije, se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, bueno, ahí está en criollo, solemos decirle ABM, aunque nos falta una letra que lo que recién les decía. Bueno, vamos por la creación. Los objetos en Active Record pueden crearse desde distintos objetos. Puede ser desde un hash, desde un bloque o trabajar de forma manual, imperativa. Yo acá me costó muchas veces esto de entender los términos declarativo, imperativo. Ahora por ahí con un ejemplo les voy a mostrar la gran diferencia entre uno u otro. Para mí usar un hash o un bloque termina siendo una forma más declarativa, es decir, que uno en la misma creación del objeto está declarando lo que espera de ese objeto, mientras que cuando uno trabaja de forma imperativa trabaja más manual. Hablamos de esto porque vamos a ver que uno crea un objeto en la forma manual y después le va seteando los atributos y al final le termina diciendo, bueno, grabate. Lo cierto es que el método new retorna un objeto nuevo, como bien el nombre lo dice, new es un nuevo objeto, mientras que create retorna un objeto y lo guardará en la base de datos. La diferencia entonces entre new y el create es que el new me devuelve un objeto que no fue persistido, mientras que el create sí lo fue. ¿Sí? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Justamente el create me lo devuelve ya grabado en la base. El new me lo devuelve y todavía no lo grabaste. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se crea a partir de un hash. Asumiendo que uno tiene un modelo tipo user, o sea, tenemos la tabla users y tenemos el modelo user, respetando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior de estas convenciones de nombres donde el modelo es en singular, escrito en camel case, y la tabla es en plural, escrita en snake case. Acá tenemos la tabla users y estamos creando el modelo user, que como usamos create, lo que está haciendo es persistiéndolo inmediatamente después de haberlo creado. O sea que en user va a quedar un usuario que ya fue persistido si no hubo ningún problema. La parte de los problemas la dejamos para después. Ahora vivimos en un mundo perfecto donde no existen los problemas, ¿sí? Estamos todos contentos, hay arcoíris, no llueve, no garúa, nada. Acá lo que tenemos entonces es un modelo user, le estamos haciendo create, y vemos que esto de declarativo, imperativo, en este caso estamos creando el usuario con el nombre David y la ocupación code artist, ¿sí?
Entonces ya vemos que en la misma creación del objeto estamos declarando cómo va a estar compuesto. Si lo hiciéramos de forma imperativa, en cambio, lo que tenemos es el usuario, le decimos user new, y después tenemos un montón de sentencias después de la creación del objeto donde le estamos seteando el nombre, la ocupación y después le decimos que se grabe. Entonces vemos que en el segundo caso es más manual, son varias operaciones, mientras que en la primera, en la misma inicialización del objeto, se está persistiendo e inicializando cada uno de los atributos. ¿Sí? También lo podemos hacer con un bloque. El bloque es parecido al caso del hash, donde lo que tenemos es el new recibe un bloque que nos ofrece una variable que es el mismo receptor, el usuario creado, ¿sí? Y le vamos dando todos los atributos. Cuando salimos, user es un objeto nuevo, no persistido a diferencia del create. Veamos que acá estamos usando, perdón, acá arriba usamos create y abajo usamos new con un save. Recuerden que el método de clase create lo que hace lo mismo que el new, inicializando el objeto con los atributos que recibe y además grabándolo, persistiéndolo en la base. En el caso de abajo, que estamos viendo el caso manual, no se graba el objeto hasta que no se le dice save. Y en este caso no estamos grabando el objeto, ¿sí? Y que lo que estamos mostrando acá con el new también funciona con el create. Acá Maylen me está preguntando si vuelvo. Acá. Ahí, vuelvo. ¿Son sinónimos quiénes? Perdón. ¿El de arriba con el de abajo? O sea, el create con el de abajo. Hacen lo mismo. Sí, hacen lo mismo. Estaría el create, podemos pensar que está inicializando crea un objeto usuario, le está seteando el nombre y la ocupación, ¿sí? Y después lo graba con save. Por el save, exactamente. Si no hiciera el save, no. El caso de arriba, que también funciona con new, no estaría haciendo el save. El caso de acá abajo, por ejemplo, este que estamos viendo acá, no hace el save. O sea que faltaría el save al final. Pero esto que estamos viendo acá con un bloque funciona con el new y con el create. Y esto que estamos viendo acá arriba con el create funciona con el create y con el new también. ¿Sí? O sea que todo es compatible con todo. La diferencia entre el new y el create es que el new no guarda en la base, le tenemos que decir explícitamente save posteriormente. Y el caso del create es que está grabando. Es la única diferencia. ¿Cómo se recuperan los datos? Bueno, ya estuvimos viendo un poquitito en los ejemplos anteriores. Tenemos el caso de all. All, como pasaba con algunos, o sea, estoy hablando pavadas, iba a decir de los arreglos. User all lo que hace es dar una tabla que tiene X cantidad de registros, me devuelve todos los registros como si fuera un arreglo. O sea que user termina teniendo una colección, ¿sí? Que estaría metiendo todos los objetos en memoria y devolviéndonoslo en esa variable. Eso es un poco peligroso. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Peligroso? Hacer un all. Claro, las bases de datos, ¿por qué existen? O sea, las bases de datos son buenas justamente manejando volúmenes de datos muy grandes. Entonces, si yo tengo una tabla con 100 usuarios es una cosa, porque bueno, depende para qué lo estoy haciendo. Pero, a ver, incluso si pensamos, ustedes vieron que ahora se están logueando en el sistema de acceso único en la universidad, para entrar a, no sé si lo usan todos, pero bueno, para entrar a Guaraní, para entrar al Moodle, para entrar a un montón de aplicaciones, ustedes usan el acceso único. Ese acceso único no es más un acceso de la Facultad de Informática, o como bueno pasa siempre en la Facultad de Informática, siempre ustedes, pobres ustedes alumnos, ¿no? Que en vez de tener una única plataforma, siempre tuvieron varias plataformas, ¿no? En vez de tener una única, que sería lo ideal, ¿no? Como casa de estudio, tener la plataforma X, Moodle o la otra que usan ¿cómo que se llama? No me sale el nombre. La que usan en el Ideas. Pero creo que bueno, los tres laboratorios tienen cada una la suya. Donde incluso se está dividiendo, ¿no? en tres la cantidad de alumnos, porque bueno, no todos los alumnos, después llega un momento donde están todos, ¿no? Pero en sí uno lo que tiene es, cuando tiene este acceso único, empezás a meter los alumnos que entran todos los años, más los docentes, no docentes, bueno, es una tabla importante, digamos que podemos hablar de miles o
100.000 tal vez usuarios que pueden llegar a ver. No sé si tanto porque la verdad que, bueno, no docentes son 10.000, docentes no sé bien cuántos habrán. eh, no, miento. No, entre docentes y no docentes creo que son 20.000 en total y los alumnos son bastantes más, con lo cual esa tabla es bastante grande en sí, pero no tan grande como por ejemplo la de Twitter o la de LinkedIn. Imagínense si a alguien se le ocurriría en Twitter hacer un user all en Twitter, que está hecho en Ruby on Rails Twitter, o inicialmente la primera versión fue desarrollada en Ruby on Rails. Eh, Imagínense hacer un user all, cuántos miles de millones de usuarios, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? No entraría en memoria. Entonces, esto es algo no recomendado. A unas tablas puede animarse a hacer un user all y en otras no. En general conviene traer siempre los resultados de forma paginada. Ustedes ya cuando aprendieron SQL saben que hacen un select asterisco from una tabla y pueden usar el limit para limitar cuántos resultados traer. ¿Sí? Bueno, generalmente lo que se usa son resultados de forma paginada. Uno va trabajando de a bloques de X cantidad de ítems que se van trayendo a memoria, pero la idea es que no traer toda la tabla, si no, no tendría mucho sentido manejar una base de datos relacional. En el caso de abajo lo que tenemos es el first. El first me está trayendo el primer elemento, ¿sí?, de una tabla. Y abajo lo que tengo es otro escenario más donde tengo el where, donde acá estamos usando una condición. Fíjense que en ningún momento vemos nada de SQL hasta que aparece un order y ahí ya se mete con algo que a mí siempre me hizo un poco ruido en esto de Active Record. Ahí vemos un user where, el nombre es David y la ocupación es Code Artist y tenemos un order que se lo ponemos después. Fíjense cómo vamos encadenando métodos. A user le decimos where, le pasamos las condiciones como un hash y después le decimos a ese resultado que lo ordene. Nunca trajo los resultados hasta que yo no empecé a iterar sobre esos usuarios, ¿sí? Acá se usa una propiedad, un patrón que se conoce como less lazy evaluation, es decir, que esto no se evalúa hasta que no se solicite el dato. O sea, no es que el user where ya me trajo todos los resultados, después le dijo order y lo ordenó, y no, hasta que yo no empiezo a recorrer esta lista, no hubo un acceso a la base. Se va construyendo algo que todavía no se pidió ningún elemento. Cuando se empieza a recorrer, ahí es donde se accede. Algo que optimiza mucho el uso de la memoria y hace mucho más veloces los programas, ¿sí? También tenemos otra forma de acceder que la estamos mostrando en esta otra que estamos hablando de la actualización, que es el find by. Fíjense que el find by en este caso busca por un campo. La diferencia entre el where y el find by es que retorna un único elemento. El where retorna una colección, ¿sí? Siempre retorna 0, 1 o n elementos, mientras que en este caso tenemos el find by siempre retorna un elemento. No tenemos que quedarnos de ese arreglo ir a buscar alguno. El find by retorna siempre el primero. Entonces, acá lo que hacemos es user find by, podemos buscar por ID. Si buscamos por ID, sabemos que es único. Si buscamos por nombre, dependerá si el campo ese es único o no, como condición de validación de la base de datos. Si hay más de una persona, un user que se llama David, y bueno, me trae el primero. Entonces acá podemos find by, name en este caso, David. Lo que estamos haciendo después es cambiándole el nombre por Dave y lo estamos grabando. Como ese usuario ya estaba grabado, este save no hace un insert. Por acá empezamos a darnos cuenta de que nosotros no, la verdad, bien podemos ignorar qué está pasando por detrás. La diferencia entre los create que estuvimos viendo acá, ¿no? Este new, si le digo save, y entre este create que estamos viendo acá arriba o este new, es que como este objeto es nuevo, la operación que se traduce en este save, ¿qué sería para ustedes? ¿Qué operación de SQL sería? ¿Un insert? Con signo de pregunta, dice Benjamín. Bueno, exactamente, es un insert, porque es un objeto nuevo. La diferencia entre un objeto nuevo que le digo save y un objeto que ya existe, que le digo save, es que en el caso de buscarlo, ¿no?, como hicimos acá, levantarlo de la base y después decirle save, es que esto no va a ser un insert. ¿Qué operación sería? De SQL, digo, ¿no? Un update, exactamente. Ahora, lo mismo pero más corto,
fíjense que es mucho más corto. En vez de hacer una actualización de vuelta atributo por atributo, podemos usar el update sobre el objeto user, que ya hace explícitamente el save de este objeto, que termina traduciéndose un update. Por lo tanto, puedo encontrar un usuario con find by y después decirle un update de qué campos quiero actualizar, que los va a cambiar y los va a persistir, ¿sí? También tenemos una opción de actualizar muchos registros de una tabla, y para eso existe a nivel método de clase, como existe el where, el update all. El update all, en este caso, reemplaza max attempts en 3 y max change password en true. O sea, está cambiando dos atributos. A todos los usuarios, en este caso, update all actualiza a todos los usuarios. Lo que hace, le aplica el max attempts en 3 y otros campos que deberían existir, ¿no? Y más change password en true. Y fíjense que recibe un string con la parte del update que quiero actualizar, ¿sí? Y si mal no recuerdo, yo podría prefijar a este user con update all con un where. Yo podría poner user where en una condición y después hacer el update all sobre todos los que cumplen ese where. Lo interesante de todo esto es que yo estoy usando un lenguaje orientado a objetos muy objetoso, que está haciendo un excelente trabajo en cuanto a lo que es traducir a los diferentes motores, y trabajo en Postgres, en SQLite, en MySQL, en Oracle, en SQL Server, cualquiera de los DBMS que existen por ahí, me va a hacer la traducción al SQL adecuado de una forma bien orientada a objetos, ¿sí? Y usando muchas de estas propiedades que les decía, como la lazy evaluation, que me permite llevar hasta la última instancia la ejecución de SQL, porque bueno, son las demoras de las aplicaciones. Cuando uno generalmente analiza dónde está el cuello de botella de un tiempo lento en la respuesta de una aplicación web, muchas veces la respuesta puede ser o en procesamiento, uno que está haciendo un cálculo muy lento y hay que ver cómo mejorar ese algoritmo, o porque el acceso a la base es lento, y las bases generalmente son buenas para no volver cosas lentas. El problema es cuando uno tiene modelos de datos que no tienen buenos índices o el diseño es un mal diseño. Para lo cual uno tiene que pensar mucho cómo hace un buen diseño de datos acorde a lo que es el tiempo de respuesta. El orden de ejecución, cuando hablo de orden de ejecución no lo confundan con lo que aprenden ustedes en esta materia de segundo, ¿no? que es el ODN, ¿no? Es importante saber que el orden de magnitud, ¿no? de respuesta de una aplicación debe estar por debajo del segundo. Tenemos que hablar de los milisegundos, hablando de 200 milisegundos, 300 milisegundos, ¿sí? Una vez, en vez del all sería bueno filtrar. Claro, exactamente, siempre hay que usar, en vez del all, hay que usar where y traer siempre subconjuntos. Ahora, si vos lo que tenés que traer son conjuntos que son grandes, porque a ver, si vos tenés que hacer un cambio masivo, es decir, tenés que ir recorriendo todos los millones de registros, para cada uno mandarle un mail, no vas a poder evitarlo. Entonces una forma de solucionarlo es tener un loop, ¿no? En el cual tu aplicación va a iterar sobre todos, pero va levantando en memoria de, por ejemplo, 100. ¿Sí? Y para eso existen herramientas, gemas, que te permiten manejar los resultados de forma paginada. ¿Sí? Entonces vos le vas pidiendo, dame los de la página 1, de la página 2, de la página 3, como cuando uno accede a un listado y te aparecen de a 100 elementos y vos podés ir a la siguiente, entonces te muestra de la 0 o del elemento 1 al 100, la siguiente es del 101 al 200 y así vas avanzando. Para eso existen gemas que te lo simplifican, y las gemas las puedes usar después sobre cualquier colección, sea una tabla, un arreglo, una lista, lo que fuere. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se viene entendiendo? Bueno, y después tenemos la eliminación. De igual forma, una vez recuperado un objeto de Active Record, le vamos a poder decir que se muera. Es algo que no nos gusta que nos digan a ninguno, che, te puedes morir, y bueno, pero los objetos estos tienen un método que es destroy, y empiezan a, como se dice, lo que hacen es eliminarse, hacer un delete de la base de datos, digamos. Lo cierto es que el destroy, vamos a ver que existe el delete y el destroy. Yo por ahí no hablo muy en detalle de esto, es algo después en la práctica se ve más. Pero tenemos dos métodos, el delete y el destroy. La diferencia entre el delete y el destroy es que el destroy va a invocar los callbacks.
Es decir, que uno puede hacer, si bien uno tiene a nivel, algunas bases de datos, no todas, ¿no? Soportan lo que se llama la integridad referencial y el cascading, es decir, vos podés en una base tipo Postgres, Oracle, MySQL, que son RDBMS potentes, de un nivel de implementación productivo digamos, de excelencia, uno puede decir que si borra una persona que tiene mascotas, cuando borra la persona con mascotas asociadas, en el proceso de eliminar esa persona se eliminen todas las mascotas que son de esa persona, ¿sí? Eso se hace con una instrucción que es on delete cascade y es una forma de, a nivel motor, le podemos pedir que pase eso. Sin embargo, también vamos a ver que uno puede hacerlo con una implementación lógica, es decir, que si yo uso Rails y estoy usando un motor, ¿no?, que no soporta esto, implementarlo yo con código Ruby. Pero a veces la integridad referencial, si bien es muy potente, no me alcanza. Porque a veces yo tengo que eliminar objetos relacionados que tal vez no pueden tener un cascade. Porque tal vez no tiene más sentido que una tabla no relacionada siga existiendo cuando elimino este elemento, por ejemplo. La lógica del negocio uno nunca tiene por qué interpretarla o encontrar un ejemplo, pero a veces nos pasa que cosas que no se solucionan con SQL necesitan que en el proceso de eliminarlo se ejecute determinado código. Para hacer algo, puede ser enviar un mail, no necesariamente eliminar algo de una tabla, a veces se borra un archivo, bueno, algo, ¿sí? Algo que está asociado a lo que estás representando. Puede llegar a ser que borres por ejemplo, si ustedes piensan en un CMS, es decir, un administrador de contenidos, una página web como por ejemplo la de la Universidad de La Plata, cuando uno tiene, si uno accede piensa en Drupal, en WordPress, en estos productos, digamos, donde uno tiene un artículo y tiene fotos adentro, por ahí cuando borro el artículo y borro la foto a veces es una entidad boba, llamamos, porque no se guarda la foto dentro de la base de datos. Es una mala práctica meter el contenido de una foto, el contenido de un video, el contenido de un audio, el blog, es decir, el contenido binario, como un campo de la base. No es bueno meterlo, ni los PDF, sino que es mucho mejor tener una solución donde se persiste esto, la imagen, el video o incluso los PDF o archivos en sí, como archivos que se guardan en el disco del servidor, pero no en la base de datos. Por un montón de razones que no vienen al caso ahora, que lo deberían por ahí aprender más en base de datos. O sea, no está bien porque las bases de datos ocupan más, entonces después para poder manipular la base de datos en lo que son los backups, todo se requiere mucho más espacio. Las políticas de backups de una base de datos requieren ir replicando esto en distintos servidores y por ahí no tiene mucho sentido manejar volúmenes de datos que se pueden persistir en file system. Entonces uno tiene tablas bobas, como por ejemplo la tabla que representa una imagen, que lo único que dice es el path, es decir, el lugar donde lo puede encontrar en el disco. Entonces, ¿qué pasa cuando yo borro una imagen? Borrar una imagen sería borrar la tabla, pero también ir a buscar al disco esa foto para eliminarla, porque si la borré no tiene más sentido ser ni en el disco ni en la base, si ya no está más en la base, no va a ser más accesible. Entonces, por ahí, implemento determinada lógica que en el delete de la base, de la fila que representa una imagen, borre el archivo que está en el disco. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Sí? Bueno, entonces, en estos casos, se usa destroy porque el destroy sigue los callbacks. El delete, hablando mal y pronto, se cagan los callbacks. Es decir, el delete va derecho al registro y lo borra. No llama, no invoca los callbacks. El destroy sigue el flujo de callbacks, mientras que el delete no. El delete es como el delete. O sea, el delete es tal cual el delete de la base. En Active Record el delete funciona como decirle a la tabla delete. El destroy, además de hacer el delete, antes te permite ejecutar los callbacks. ¿Se entiende la diferencia? Ya vamos a hablar de callbacks, estoy presentando un tema que no vimos todavía. ¿Me siguen? Bien. Bueno, algo interesante que también me proveen las bases de datos, pero que Active Record es muy bueno es proveerme la posibilidad de escribir validaciones. Entonces Active Record permite validar el estado de un modelo antes de que sea escrito en la base de datos, ¿sí? Entonces existen varios mecanismos para validar y chequear que ciertos atributos no sean blancos, que no estén vacíos, que sean únicos, que tengan un formato específico, entre otros más. Las validaciones van a ser consideradas a la hora de persistir datos en la base y no en otro momento. Es decir, que yo puedo crear un objeto inválido y voy a saber que es inválido cuando se invoque la validación.
Yo puedo crear un objeto que represente, por ejemplo, por decir algo, una persona y que tenga un DNI, que el DNI diga, en vez de tener números, tenga letras, ¿no? Y yo sé que un DNI válido, a priori, no debería tener letras. Entonces, hasta que yo no le diga save, básicamente, el objeto va a estar ahí con datos inválidos, pero cuando lo quiera bajar a la base, Active Record va a impedírmelo, va a ejecutar las validaciones y me va a decir, no, 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 esto no está permitido y no lo va a dejar, ¿sí? Para eso entonces los métodos como create, como save y update usan esas validaciones y van a retornar false cuando la validación falla y no van a actualizar la base de datos. A ver, Maile me está por preguntar algo. Ahí tendremos que atrapar la excepción. Bueno, acá justamente fíjense que hay dos formas de trabajo, con excepción o sin excepción, y eso depende de cómo les guste el programa. Cuando ustedes dicen a un objeto create, save o update, lo que van a retornar el create, el save o el update son cosas diferentes, ¿sí? En algunos casos van a retornar false cuando la validación falla y no van a actualizar la base de datos. Es decir, que si yo a un objeto le digo save, no es lo mismo que sucede con el create, ¿sí? El update y el save, ahora no me acuerdo el create que devolvía, me parece que el create devolvía, sí, todos devuelven false. Entonces devuelven false. Cuando retornan false, vos vas a poder preguntar si el objeto false, o en el caso del save, vos vas a tener un objeto como user, volvemos al ejemplo de acá, donde decíamos acá. Cuando le decimos user update, esto retornaría true o false, digamos. Entonces vos podrías preguntar si esto fue bien o mal para decidir qué hacer, ¿sí? O en el caso de esto, podríamos acá, este user quedaría en false. Y en este caso, este user save retornaría false, ¿sí? Ahora, volviendo acá, vemos que también todos los métodos, el create, el save y el update, tienen su, digamos, otro método parecido que termina con bang, con signo de admiración. Y eso sí tiene una excepción. Entonces, vos si usas create con bang, lo que va a pasar es que ahí sí te va a tener una excepción y la deberías trapear. ¿Cómo la deberías trapear? Bueno, cuando un objeto se trata de persistir y no cumple con una de las validaciones, lo que retorna es esta excepción de tipo Active Record, record inválido. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Y acá vemos un ejemplo. Claro, exactamente. Acá lo que vemos es que a un usuario, en este caso user, le estamos definiendo una validación, ¿sí? Que dice validates name presence true. Bueno, esta es una forma de escribir un validator, después lo vamos a ver, hay varios, que en este caso valida la presencia, es decir, requiere que el nombre sea seteado. Es decir, que un usuario no va a ser válido si no le escribo el nombre. Es decir, si no le seteo el atributo nombre, me va a dar un error. Entonces, fíjense que user create, ¿sí? Acá no lo persistiría, o sea, no podría, retornaría false, y este que está acá retornaría una excepción, diciendo esto, ¿sí? Yo acá mi gran duda, ahora lo vamos a ver cuando arme un ejemplo, pero mi gran duda es si retorna false o me retorna el usuario y no lo persiste. No, la verdad no lo tengo presente. Ahora lo vemos bien en un ejemplito, siempre me entra la duda de eso. Igual esto... Yo suelo hacer estas cosas que está bueno porque también record create. Si escribiera bien. Y acá tenemos varias. Tenemos la guía de Active Record y acá voy derecho a la API, donde más fácil me parece ver en la API justamente el método create, que es lo que retorna. 5, 2, 3, Active Record, relation, no. Create. Creates an object and save it to the database if origin passed. The resulting object is returned whether the object was saved successfully to the database or not. Entonces retorna siempre el objeto, pero no lo persiste si no pudo. No retorna false, retorna el objeto, que es lo que me imaginaba que pasaba, porque no tiene mucho sentido, funciona como un new.
Lo cierto es que no se persistió, ¿sí? Retorna el objeto, pero no false. El save y el update sí. Vamos un poquitito más. Lo que vimos ahí fue CRUD y metimos un par de validators, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a ver es otro concepto, antes de seguir avanzando, que nos va a ayudar a, a pensar un poco diferente cómo se trabaja con las bases de datos. Esto la verdad que lo que voy a explicar ahora es algo que ustedes ya por ahí conocen, lo bueno de que ustedes son una generación que ya empezó a aprender y muchas de estas cuestiones se empezaron a ver como patrones comunes en el diseño de una aplicación por los diferentes frameworks, o sea que trabajan en Laravel, en Symfony, en Python con Flask, con Django, en Ruby con Rails o incluso si trabajan en Node con Express. En todos lados se ve el patrón de uso de esto que voy a explicar. Y esto es algo común, no es de Active Record en sí. Si bien Active Record fue uno de los primeros frameworks, al menos que yo vi que implementar algo así, es algo que para los que somos de una generación un poco más vieja, ¿no? Yo ya tengo 43 años, nos costó un poco adaptar nuestra cabeza a esta forma de verlo, como pasa con TDD, ¿no? Como les explicaba. Es algo que nos cuesta cuando aprendimos a programar sin TDD, después, bueno, pensar en primero testear y después codificar es un cambio cultural y para algunas cabezas un poco difícil, como la mía. Entonces, ¿qué es esto de las migraciones? Bueno, son una implementación de lo que se conoce como Schema Migrations. Si vamos a Schema Migrations, acá les puse la definición para que vean que justamente esto es un concepto que va por fuera de lo que son las migraciones de Active Record. Yo les quiero explicar el siguiente problema. Lo pueden leer después. Yo voy a entrar al criollo y al problema real que hemos tenido los que hemos trabajado con desarrollo de software sin Schema Migrations. Los primeros sistemas que me tocó hacer, y siguiendo las prácticas que me había enseñado la universidad, la facultad, yo lo que hice fue muchas veces era hacer el modelo de datos y después hacer un desarrollo que usaba ese modelo de datos. Entonces yo cuando pensaba mi esquema de datos lo pensaba con un diseño, digamos, hacía los diagramas, había si una tabla era con una relación de uno a muchos o uno a uno, y todo eso quedaba como en el diagrama, en el DER, el diagrama de entidad de relación, y trataba de normalizar y de, bueno, hacía un diseño de la base. Y después tenía lo que era la codificación con si usaba un framework que soportaba la abstracción de objetos en modelo de datos, lo que trataba de hacer era justamente usar todas estas buenas prácticas, pero con un diseño que iba por separado. La base de datos caminaba por un sendero y el código iba por el otro. Entonces de repente yo evolucionaba, ¿no?, el modelo de datos y evolucionaba el código. Evolucionaba el modelo de datos, evolucionaba el código. Y así fue avanzando, ¿no? Entonces de repente me pide una nueva funcionalidad y te agrega una nueva tabla y después te agrega el modelo. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo acá con lo que vengo diciendo? Y de repente pasa que mi cliente dice, todavía no puse en producción el nuevo código, me dice, hay algo que no está andando bien en el código que tenés. Y yo tenía que bajarme un dump y volver a replicar el código sin el cambio que yo ya había hecho en mi ambiente de desarrollo. Entonces como que el versionado incluso con Git, con CSV, perdón, CBS o con Subversion o con lo que fuera, no importa, cualquier herramienta que yo versione código, iba por un camino y el modelo de datos iba por otro. Yo no tenía forma de versionar la base de datos. O sea, el código claramente reflejaba en qué versión estaba, pero la base de datos no sabíamos en qué versión estaba y qué código, o sea, qué modelo de datos iba a usar tal versión del código. Como que no había una relación entre una versión de código con un modelo de datos y una versión determinada. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿no?, si hay una versión en producción, además uno siempre lo piensa, esto lo explica, uno se encuentra con que digamos, uno tiene un único cliente, piensa, ¿no? Lo cierto es que los desarrollos que hacemos pueden ser de dos tipos en general.
vos sos el que le provee el software a Netflix. ¿Cuántas versiones tiene Netflix funcionando para ustedes? Ustedes, a ver, no tienen por qué saberlo ni yo lo sé. Pero ustedes, ¿qué usan? ¿Qué versión de Netflix usan? ¿Hay más de una o usan la última? La última, no importa ni siquiera el dispositivo, porque vos en tu dispositivo estás usando la última, en el tele estás usando la última que soporta tu tele y bueno, digamos, hay una, o sea, Netflix tiene un producto, no tiene N productos, N versiones del mismo producto. Ahora, si yo le pregunto, bueno, por ahí la mayoría de ustedes usan un editor de texto, digamos que usan el Visual Studio Code, ¿no? El de Microsoft. ¿Qué versión puede usar cada uno? Y acá depende, puede ser que algunos de ustedes estén usando determinada versión, otros otra, o con el WinZip, o con el VLC. Son productos diferentes. O el OpenOffice, o el Office. Son productos que hay muchas versiones circulando. Y los distintos usuarios están usando distintas versiones por distintas razones. Vos no sabés si a mi vieja debe estar usando el Office, no sé qué versión ya, no sé ni, no uso Office, no sé ni qué versión va. Pero sí de LibreOffice, por ejemplo, bueno, depende de qué distribución de Linux tengas, puede ser que tengas distintas versiones de LibreOffice. La gente de LibreOffice tiene que hacer un trabajo distinto que la gente de Netflix, digamos, en cuanto al versionado. ¿Por qué? Porque vos tenés que dar soporte a gente que tiene la versión 1.5.0, la 1.6.0, la 2.3.0, bueno, hay distintas versiones simultáneamente en producción que vos seguís manteniendo y de repente te dicen hay un problema en tal versión. Bueno, justamente LibreOffice, OpenOffice, VLC, WinZip, todo lo que dije, ninguna de esas aplicaciones maneja una base de datos, pero cuando ustedes tienen un producto, son una empresa, ¿no? Que vende un producto, que puede ser un enlatado, a veces sucede que tu modelo no es el de Netflix, no es que vos vendés un software as a service, es decir, vos no vendés un software que está en la nube y todo el mundo consume. Sean las versiones mobile del dispositivo, todo lo que ustedes quieran, pero es una, es la única que hay. Hay otras empresas que venden enlatados, venden un producto que se lo instalan al tipo A, al tipo B, al tipo C, y de repente tienen una ensalada de versiones, porque tienen la versión 1.10, la versión 2, parecido al WinZip. Y de repente un cliente que tiene una versión vieja te dice, tengo un problema acá con tal cosa y vos tenés que replicar ese modelo de datos de ese cliente, te podés bajar si querés el dump y trabajás, pero lo cierto es que replicar el ambiente para encontrar el problema a veces, si vos no llevas una relación código-versión de la base es un problema. ¿Me siguen? Lo que quiero explicar es la importancia de mantener una relación código-base de datos en un momento determinado del tiempo. ¿Se entiende? Bien. Schema Migration viene a solucionar ese problema. ¿Sí? Entonces está bueno que lean la definición genérica, porque esto va mucho más allá que Ruby on Rails, que Active Record, que Flask con sus migraciones, o si usan, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo, en Node, en Express, o ¿cómo se llama? En Java, que también hay otro tipo de productos, o en el caso de Doctrine con Symfony o en Laravel, bueno, cada uno tiene su mecanismo, pero todos siguen este patrón, un patrón de resolver este problema. ¿Sí? Está bueno leer lo genérico para entender qué trata de resolver. Ahora, volviendo acá y entendiendo esta premisa, uno sigue haciendo un diseño de base de datos. Y acá lo cierto es que por dónde se empieza a hacer una aplicación. O sea, a veces uno dice, claro, yo miro una aplicación que ya me la dan, vos entras a trabajar en un equipo de desarrollo que ya tiene una aplicación funcionando y te dice, mira, el modelo de datos es este. Pero alguien hizo el kickoff, alguien tuvo que empezar. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es la concepción? ¿Cómo es la teoría del Big Bang de cualquier aplicación? ¿Dónde empieza todo? Bueno, es cierto que acá se empieza por el principio. Uno no, la verdad que es difícil decir por dónde empezar. Pero uno empieza diciendo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una aplicación que haga determinada porquería. Bueno, esa porquería tiene un modelo de datos para empezar. Y bueno, ¿cómo lo empezás esbozando? Y podés empezar dibujando tu modelo de datos si querés y plasmándolo en vez de en la base de datos, en esto que se llaman migraciones. Entonces uno, con este trabajo de hormiga, que sería ir, en vez de ir escribiendo create table, update, alter table, alter column, y ir cambiando cosas en el modelo de base de datos, si lo haces en la base de datos, vas a perder toda la traza de cómo fuiste evolucionando en el código. Entonces lo que proponen las migraciones es que vos escribas en algo
cómo vas evolucionando tu modelo, para que vos en cualquier momento lo puedas llevar a la versión específica y volver hacia atrás e ir hacia adelante. ¿Se entiende? Es como una máquina del tiempo de los datos, o del modelo de datos, no de los datos. De los datos, para mantener los datos hay que hacer backup, no queda otra. Pero para mantener el modelo de datos acorde al código, la idea es tener la traza de cómo voy evolucionando en un momento determinado. Entonces, en una versión lo que tengo es la migración, el esquema de cómo se genera hasta ese punto. Y cómo desde ese punto salto al siguiente. Es algo evolutivo, incremental, fácilmente de evolucionar o involucionar. ¿Sí? Eso es lo que me traen las migraciones. Una forma progresiva de ir armando el modelo de datos definitivo. Y si yo estoy hoy en el presente, es muy loco porque estoy hablando cual el viejo loco de Volver al Futuro. Si hoy estoy en el presente, voy a poder volver atrás a cualquier momento en el tiempo y regenerar el modelo de datos de ese momento de versión del código. Y si quiero irme al presente, que sería viajar en el futuro, podría volver al presente regenerando todo el modelo de datos como lo necesito hoy. Esa es la filosofía de las migraciones. ¿Sí? Sí, nosotros no hicimos migrations en proyecto todavía y estamos todo el tiempo que alguien cambia algo agregando a mano y es un bodrio porque todo lo tienen que hacer. Bueno, este es el gran problema porque además no queda versionado. Cuando vos trabajás en equipo es muy difícil compartir el esquema de la base, compartir el modelo entre todos y mantenerse consistentes. Bueno, lo que viene a solucionar las migraciones es un trabajo en equipo. Y cuando sos una persona sola, decís, ¿para qué mierda lo quiero si soy uno solo? Bueno, sí, lo querés. ¿Por qué lo querés? Porque es fundamental para que vos te organices en el tiempo, como ir para adelante y para atrás. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo lo implementa Active Record esto. Después, bueno, cada framework lo manejará más, de una forma mejor o peor, digamos. Pero lo cierto es que Active Record es un referente en esta implementación. Muchas empresas incluso programan en Go, conozco un par, programan en Go y usan las migraciones de Active Record de Rails. Programando en Go, nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, cada loco con su tema. Bueno, entonces son una implementación de esquema migrations. Las migraciones son una DSL, de vuelta a la palabra DSL que ya la he mencionado anteriormente. Significa Domain Specific Language y es lo mismo que se usa por ejemplo en Bundler. No sé si recuerdan, pero en Bundler veíamos una sintaxis medio extraña. Si bien es Rails, si bien es Ruby, es como acotada. Vos podrías leer un Gemfile sin saber Ruby y no vas a ver un if en general, salvo que veas el Gemfile de Redmine como les mostré, pero no es algo que haga un abuso de Ruby, sino que lo que hace es un nuevo lenguaje donde se ven algunas sintaxis propias de Bundler. Acá vamos a ver algo parecido, vamos a ver que las migraciones tienen una DSL propia con una sintaxis bastante simple de entender por cualquier persona que no necesariamente sabe Ruby, porque no sabe programación, no sabe código Ruby, sino que se ve como una clase que representa la tabla con algunas definiciones genéricas y que van a permitir justamente interactuar con un RDBMS, no importa si es Postgres, si es Oracle, si es el que sea, y me permite de una forma agnóstica, es decir, sin importar el producto final, cómo voy a construir ese modelo. Y me va a permitir poder construirlo en distintos motores de base de datos. Eso es lo bueno además, o sea, me permite definir lo mismo pero inverso al ORM. O sea, el ORM me permite acceder a un modelo de datos sin importar el motor y trabajar en objetos sin importar si es Postgres, Oracle, MySQL o SQL Server. Ahora, lo que estamos haciendo con las migraciones es al revés, haciendo la inversa. Es escribir en código objetoso, en una DSL, la definición de mi modelo de datos sin usar el código del motor, de tal forma de que yo pueda reusar esto para definir el mismo modelo de datos en Oracle, en Postgres, en MySQL. Entonces es un arma recontrapotente por un montón de razones. Primero, para la portabilidad del motor. Segundo, porque me permite organizar el desarrollo de tal forma de compartir entre todos cómo es la última versión del código que va a tener el modelo de datos acorde a la versión del código actual. ¿Sí? Me va a permitir hacer rollbacks, es decir, volver hacia atrás, viajar en el tiempo hacia atrás, o evolucionar a la nueva versión. Y el punto y detalle no menor y fundamental en la actualidad, hoy en día se está hablando mucho de CI/CD. ¿Conocen esos términos? CI/CD. Se los escribo acá en el chat. CI/CD. ¿Saben lo que significa eso? CI/CD.
esto de CI CD que acá aparece con este loguito, que aparece acá también, CI significa Continuous Integration y CD significa dos cosas. Significa Continuous Delivery y Continuous Deployment, que son dos conceptos en uno. Pasa que en inglés CD sirve para los dos. En castellano sería entrega continua o despliegue continuo. O sea, nosotros tendríamos tres siglas: CI, IC de integración continua, o despliegue continuo o entrega continua. ¿Sí? Serían las tres siglas en castellano. En inglés hay dos que están resumidas en CD y también se presta confusión por mucha gente. Esto de, lo de CI, integración continua, es algo más asociado al uso de Git, Subversion o CBS, es decir, al versionado. Y lo que explica CI es la integración continua. Lo está diciendo el nombre. Integrar continuamente es tratar de que el código en la rama principal, llámese development, llámese main, llámese master, siempre reciba nuevos merge de otras ramas donde uno trabaja, por ejemplo, en un nuevo feature. O sea, estar constantemente mergeando e integrando código nuevo en la rama principal. Es muy común, sobre todo en ustedes que están recién arrancando, y es muy común en la cabeza nuestra como programadores, que crean que uno cuando empieza a hacer una nueva funcionalidad, piense que le va a demorar muchísimo. Ahora, si la funcionalidad es muy grande, la podemos explotar en pequeños cachitos para poder mergear lo más pronto posible la rama principal y tratar de sacar lo más pronto a producción la nueva característica. Cuanto más nos demoramos y trabajás en un equipo con otras 10 personas, cuando vos empezás a elaborar un nuevo feature y otra persona empieza una nueva característica, digamos, y otra persona está trabajando en otras características, si vos te tomás todo el tiempo del mundo, sos un pancho desarrollando y estás un mes desarrollando, cuando te vas a mergear, te querés volver a meter digamos, tu código en la rama principal, te vas a topar con que hay millones de conflictos, porque el mundo siguió girando mientras vos querés mezclarlo. O sea, tenés 9 compañeros que están metiéndole garra para mergear constantemente. Cuanto más te demoras, más difícil te va a ser mergear. Y más difícil te va a hacer confiar en que lo que metiste no es un quilombo. ¿Me explico? Entonces, integración continua propone integrar continuamente. Que después la gente muchas veces lo asocia con correr los tests y con Jenkins y con automatizar. Bueno, todo eso que viene es justamente lo que acabo de decir. Para quedarte tranquilo de que un merge garantiza que todo correcto, todo funciona bien, si vos tenés tests, ¿no? De integración, de unidad, de bla, 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 bla. Cuando alguien quiere mezclar su código con la rama principal, lo que podés hacer es lanzar una batería de test que te ayuden a confiar un poco más. Entonces, si vos aplicás testing, si vos tenés la conducta de que cada código que desarrollás tiene un test asociado y todo programa en esa sintonía y además es en integración continua, cada vez que alguien quiere integrar se corre la batería de test y la calidad de tu software, bueno, obviamente se va a mantener en un nivel alto, un alto nivel de calidad de software. Esas integraciones y esos tests y esas automatizaciones se pueden correr con GitLab CI, con GitHub Actions, con Jenkins, con CircuitCI, un montón de productos que se usan para este tipo de cosas, ¿sí? Eso es la integración continua del CI, la primera parte del CI. Ahora, ¿qué es lo de CD? Bueno, la entrega continua y el despliegue continuo son dos cosas distintas pero parecidas. La entrega continua sería, a ver, en el caso de Ruby por ahí no aplica tanto, salvo que usemos contenedores, Docker o algo por el estilo, pero si trabajamos en Java, ustedes cuando trabajan en Java tenían que compilar el código, ¿no? ¿Qué generaban? ¿Un punto qué? ¿Los puntos Java se corren o se corre otra cosa? Hola, hola. 1, 2, 3 probando. Pero ustedes corrieron Java. ¿Qué usan? ¿El editor y apretan play en un botón verde? Oh, pucha. Bueno, estas son las cosas. Chicos, por favor, ustedes tienen que dejar de tener miedos y empezar a transformar esos miedos en curiosidad. Entonces, lo que tienen que hacer es aprender a usar la línea de comandos. Déjense usar esas interfaces de porquería que no sirven para una miércoles más que para confundirlos. ¿Por qué? Porque fíjense que hoy no saben qué están haciendo.
Ustedes tienen que ser curiosos, chicos, tienen que saber qué pasa tras un botón verde que apretan y play y todo parece andar. Porque todo lo que pasa en el mundo es fuera de esos botones verdes. Los que programan así están obsoletos, las empresas están obsoletas. Entonces ustedes tienen que preguntarse si hay empresas que trabajan con el botón verde, digamos. Ustedes tienen que entender que uno corre, por ejemplo, con Maven, ¿sí? O Grunt, hablando Java, tiene, o Javac, si quieren ir para hacerlo todo a mano, pero es un poco más complicado, tienen que generar los class y varios de esos class se empaquetan en un jar o en un war o en un EAR para después correrse. Digamos. Eso es Java, yo dije Java porque supuse que ustedes manejaban Java. Python, PHP, Node y Ruby tienen, digamos, son lenguajes interpretados, no necesitan nada más que tener el fuente para empezar a correr. Pero el mundo de .NET, el mundo de Java, el mundo de C, de C++, necesitan ser compilados. Cuando uno genera el binario, resultado, en este caso el class, el jar, el war, ¿sí? Que serían los archivos que después se le dan a la máquina virtual de Java, premasticados en este formato que es un bytecode que entiende Java, eso que generaste es el paquete. Cuando ustedes se quieren bajar una aplicación, por ejemplo, me quiero bajar, a ver, yo no lo uso, no sé si está, Visual Studio, download, supongo. Si vengo acá, supongo que me puedo bajar esto, descarga gratuita, ¿no? Esto que me estoy bajando, que me debe dejar elegir si es para Linux, para Windows, no sé, en algún lugar supongo, no sé. Vale, me lo está bajando. Un exe, no, yo no uso exe, no me anda. Bueno, imagínate que esto que estamos viendo acá, que es disponibilizar esto, ¿sí? Es algo que vos generaste el binario y lo dejaste en algún lugar. Lo mismo pasa en GitHub. En GitHub, por ejemplo, productos como .com, por ejemplo, vamos a buscar el programa este que se llama JQ. Download. Ahora esto supongo que sí está en GitHub. Acá, sí. Pero podemos entrar acá. Acá veo la versión 1.6 de JQ. Y tengo para bajar todo el exe y tengo también para Linux, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que con entrega continua, vos lo que haces es generar el binario que alguien se descarga, ¿sí? Y con despliegue continuo lo que estás haciendo es poniendo en producción tu código. Lo estás instalando. ¿Por qué metí esto acá en el medio? Porque el despliegue continuo, que es algo que está muy de moda hoy en día, es algo que hoy la gente de Google empezó con el tema de Kubernetes, con el tema de ser un SRE, que es Site Reliability Engineer, que es un nuevo puesto de trabajo que uno puede llegar a aspirar a hacerlo. Lo que trata de hacer es de hacer que tu equipo de desarrollo de software genere software que cuando hace un commit automáticamente se corren los tests y si pasan los tests se despliegue solo. Y si en ese despliegue tiene que aplicar parches a la base porque agregaste una nueva tabla, una nueva columna o algo por el estilo, se debería hacer solo, sin intervención humana. Las migraciones vienen a eso, a resolver eso. Entonces, si vos querés implementar CD como despliegue continuo, es decir, que tu aplicación se despliegue sola, vas a necesitar, ¿sí?, que tu aplicación esté desarrollada siguiendo las mejores prácticas del mercado. Y eso es aplicar esquema migrations con el framework que sea. Perdón, acá dice Inti, eso lo vi en GitHub cuando hice unas traducciones para una aplicación. Bueno, esto es algo muy usado, ¿sí? Y es interesante entender un poquitito por dónde va la cosa, ¿sí? Ahora cuando vean unos ejemplitos van a ver qué fácil que esto funcione y uno cuando despliega una aplicación, ¿sí? Para eso hay todo un mundo que le sigue a todo lo que es el desarrollo y la ingeniería de software, que es esto de CICD en la actualidad, que permite desplegar aplicaciones ante un commit, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí parece un poco lejano, pero es algo que hoy en día, si entran a trabajar a cualquier software factory, es algo que seguramente van a estar usando. Entonces, volviendo a tierra, ¿me siguieron un poco la idea? Yo lo que trato de dejar es un concepto más que nada. ¿Pero se entendió? Bien. Perfecto. ¿Qué son las migraciones? Son una implementación de esquema migration. Las migraciones son una ADSL para el manejo de esquemas de datos llamados migraciones. Y las migraciones se almacenan en archivos que van a ser ejecutados contra una base de datos soportados por Active Record usando Rake. ¿Han usado Rake ya para algo?
No, en la práctica usamos el comando, no lo usé más que eso. Bueno, rake significa Ruby make. El make, ¿sí? Es un comando que se usa más que nada en el mundo de C como una forma de simplificar qué comandos hay que ejecutar, ¿sí? Cuando uno quiere ejecutar un comando y después otro y todo, tiene una sintaxis bastante especial que, bueno, en el mundo de C se usa para tener un registro de qué archivos fueron modificados y que aquellos que fueron modificados antes o después que otros, ejecute, dispare toda una serie de comandos que son necesarios ejecutar. Eso traducido a Ruby se usa siguiendo esa misma lógica con, obviamente, código Ruby mucho más simple que los Makefile, para ejecutar tareas. Entonces, con rake van a ver que siempre hay un rakefile asociado. En vez de un makefile hay un rakefile. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se integra todo esto en este mundo, digamos, para que vean un poquito cómo se usa. Bueno, entonces hagamos una migración. Esto es un ejemplo de lo que sería una DCL, de una migración, que en este caso tiene un nombre de clase. El nombre de la clase es totalmente, digamos, el que ustedes quieran. Trata de representar lo que están haciendo. Entonces, en este caso leemos class create publications. Entendemos que esto va a crear una tabla que se llama publications, en plural, por eso el nombre. Y después lo que le decimos es create de Active Record Migration. Y en ese caso lo que definimos es un único método que se llama change. Bueno, lo cierto es que el método se llama change, pero hace un tiempo atrás, y también ustedes lo pueden hacer, había dos métodos que implementar, el up y el down. Es decir, el que va para arriba y el que va para abajo. Lo cierto es que después se dieron cuenta que muchas de estas operaciones que vamos a describir acá se pueden describir como un cambio que fácilmente se puede inferir que si yo hago esto para ir hacia arriba, ¿cuál es el mecanismo a implementar para ir hacia abajo? A ver, ¿qué quiero decir con esto? El método change describe que lo que quiere hacer esta migración es crear una tabla que se llama publications. Y después recibe un bloque con una serie de cosas. Y acá le decimos que va a crear el atributo title de tipo string, description de tipo text, publication type de tipo referencia. Eso es decir que esto va a estar, que pongamos references publication type, estamos diciendo que va a referenciar la tabla publication type. Esto lo que me va a agregar es un publication-type-id. Es decir, me va a agregar un índice apuntando a una tabla que se llama publication type. Y siguiendo las convenciones de Active Record, se debería llamar publication-type-id. Va a ser de tipo integer y va a crear un índice creando las buenas prácticas de lo que sería el esquema de datos. Por otro lado, estamos definiendo publisher ID, haciendo un poco parecido, ¿sí?, a lo que hacíamos con publication type. Después lo que definimos acá es el publisher type de tipo string, ¿sí?, y un booleano que se llama single issuer. Por otro lado, le agregamos timestamps. Con timestamps nos agrega Active Record solo dos campos, el created at y el updated at. Recuerden que habíamos hablado de estos campos que sí existían. Iba a guardar la fecha, fecha y hora de creación y fecha y hora de modificación del objeto. Abajo vemos cómo agrega un índice sobre el campo Application Type ID, que creo que ya el references lo hace. Esto no sería necesario, me parece. Ahora lo podemos probar. ¿Sí? ¿Se entiende un poquitito la sintaxis? Es el tipo, el nombre del campo y nada más. Los tipos son string, text, references, boolean, casi que son intuitivos, y le podemos agregar algunas validaciones o restricciones como el tamaño del campo de tipo texto o el tipo string, ¿sí? Algunas cosas las podemos agregar acá. Obviamente que todo eso se mapea a lo que entiende el DRBMS, es decir, el motor de la base de datos. ¿Sí? Las migraciones van a permitir tener un registro en la misma base de datos que indica qué cambios se han aplicado. Por lo tanto, estos son dos partes. El código va a tener las migraciones vamos a ver que tiene un nombre de archivo específico. Generalmente es la fecha, hora de creación, año, mes, día, hora, minuto, segundo, guión, nombre de la migración. Con lo cual eso me da un orden lexicográfico. No sé si alguna vez se pusieron a pensar, vieron que es como cuando te dicen que ¿cómo se llama? El payaso Plin Plin es lo mismo que el feliz cumpleaños. Cuando vos te dicen que si vos escribís los nombres de los archivos poniendo año, mes, día, dije año, mes, día, hora, minutos, segundos,
el orden lexicográfico de esos archivos va a quedar naturalmente ordenado cronológicamente también, ¿sí? Porque funciona así, digamos. Porque si no tenemos un problema, porque viste, si vos creas un archivo, perdón que hago este tipo de cosas, ¿no? Pero a veces a mí me costó verlo, entonces se los muestro. Me costó, no digo que sea algo muy costoso de entender, pero a ver, si yo voy acá a tener payout, mkdirect, ¿verdad? Hago un touch de 1-pp, pp, hago touch de 2-pp y puedo seguir acá. Podría ser en realidad más fácil, rm 1,2 pp. Vamos a hacer un for i in pesos sec de 1 a 20. Eco pesos i-pp. Bueno, esto claramente hace esto que vemos acá, ¿no? Vamos a hacer un touch en vez de un eco. Hacemos un touch. Si hago un ls, veo cómo ordenen las cosas y vemos algo raro. Y sí, están ordenados, pero no lexicográficamente, porque ¿qué pasa? Fíjense que el 0, 1, 2, 3, o sea, el 10, el 11, evidentemente el ASCII del 0 al 9 son más chicos que el guión, por eso quedan ordenados así. ¿Se entiende lo que quiero mostrar? Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer que los archivos se ordenen, ¿no? Alfabéticamente, respetando eso? Bueno, lo que estamos diciendo es que tengan algo así como el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos, ponle que sean 30, ¿no? Y después el nombre de la migración, Pepe. Si yo creo, perdón, si creo otro archivo el mes que viene sería así. Y si creo otro archivo el año pasado, sería así. Si los ordeno, ahí van a quedar siempre ordenados. Bueno, para que borramos todos los que dicen Pepe. Ay, pucha. Uno. Bueno, más fácil. Hoy hice este, creé uno del mes pasado, sería ahí, y dije uno del año anterior. Y ven que quedan ordenados bien, ¿sí? Sí, pero es muy fácil con el remeto. Ah, sí, tenés razón, sí, tenés razón. Sí, sí. Pero no estuve. Cuando das clase y estás haciendo cosas, la verdad que tu cerebro va un poquitito acelerado con un par de cosas. Entonces se te escapan un par de ideas. Bueno, como pueden ver, te he ordenado bien por la fecha, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una parte en el file system que se ordena con esto que les decía, ese orden que es año, mes, día, hora, minuto, segundo, nombre de la migración. Pero en la base de datos hay que guardar metainformación para saber un modelo de datos cuál es la versión que guarda, cuál es la última versión que tiene. Entonces, vamos a ver que lo que hacen las migraciones de Active Record es justamente leer del file system cuál es la última a partir de ese hash que les digo. Es hash en este caso es hora, minuto, lo que les digo, la fecha con el nombre. Y ¿cómo se llama? La base de datos tiene que guardar en una tabla que es propia de Active Record metadatos que dicen cuál fue la última migración que guardó. Y así, el propio Active Record sabe si le quedan migraciones por correr o no. ¿Se entiende? O sea, justamente para poder lograr esto son dos partes. Lo que tengo en el file system y lo que tengo en la base de datos. ¿Me vienen siguiendo?
¿O los perdí? Hola. ¿Me están escuchando? ¿Se cortó? ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden la idea? Lo que quiero saber es si entienden la idea. Bien. Bueno, las migraciones permiten tener un registro en la misma base de datos que indica qué cambios se han aplicado. Los cambios entonces pueden versionarse y comitirse o deshacerse en la base de datos. Para aplicar las migraciones pendientes se usa rake dbmigrate. Para deshacer un cambio que ya hemos hecho, o sea, si aplicamos un cambio y queremos deshacer el último, se usa un rollback, dbrollback, rake dbrollback. Y la DSL es agnóstico a la base de datos, ese funciona con cualquier motor, MySQL, SQLite, Oracle, Postgres, etc. Vamos a hacer un ejemplito. El ejemplo siempre lo tienen acá, en la misma teoría. Para cada ejemplo yo trato con un readme, así que vamos al ejemplo. Bueno, acá lo estamos viendo. Bien. And so. Primero, si queremos entender un poquitito, yo acá les explico. Estamos usando una gema que la podemos ver en el Gemfile. Vamos a trabajar con SQLite 3. Si quieren, ahora podemos probar también levantar un MySQL para ver cómo cambia, ¿no? Cómo trabaja con uno u otro. Acá lo que hacemos es definimos que usamos Active Record y Standalone Migrations. ¿Por qué? Cuando veamos Rails, esto viene incluido en Rails, pero nosotros ahora queremos jugar un poco con las migraciones sin instalar todo Rails. Ya Active Record es una parte de Rails. Vamos a ver que Rails, la gema de Rails, es una gema que incluye otras gemas, entre ellas Active Record. Ahora, cuando queremos trabajar en un proyecto que use Active Record solo y que use las migraciones, tenemos que incluir alguna gema que nos dé este soporte. Standalone Migration saca esta parte de Rails y me ofrece una forma simple de interactuar con las migraciones sin instalarme todo Rails, todo el framework de Rails. Porque Rails lo queremos dejar para el final. Es la frutillita para comer el postre. Entonces, instalamos las gemas y vamos a entender un poquitito qué es este Rails file. Uno puede leer la documentación de Standalone Migrations y entender que no solamente alcanza con la gema, sino que uno lo que tiene que hacer es agregar esto acá. Entonces lo que hacemos acá es, no escribimos nada, nosotros en nuestro Rails file, sino que estamos incluyendo las tareas que la propia gema incluye. Pero para eso tenemos que en nuestro Rails file invocarlas de esta forma. O sea que requerimos Standalone Migrations, ¿sí? Y invocamos Standalone Migrations Task Load Task. Esto no va más porque era viejo. Y ahora podemos ver cómo funciona esto. Cuando yo ejecuto raid-t, veo todo el soporte de cosas que me ofrece esto. ¿Qué me está ofreciendo? Bueno, hay un montón de cosas que por ahí no, digamos, es parte de Rake que no viene a caso y cosas que digamos, no aplican, pero todo lo que está prefijado con db es la parte que quiero que le prestemos atención, ¿sí? Hasta acá. Lo que vamos a ver acá entonces es que tenemos create, drop, environment set, fixture load, migrate status, new migration, prepare, rollback, schema, bueno. Estas son todas las cosas que me ofrece esto, ¿sí? Bien. Entonces, para empezar tenemos que también leyendo la documentación de la gema, vamos a ver que en este directorio, que podemos analizar un poquitito la estructura de directorios, vemos que lo que tenemos es el Gemfile, tenemos el Rakefile y acá nada importante. Y tenemos una carpeta db que es donde automáticamente Standalone Migration va a buscar la configuración. Yo voy a entrar a db y veo que acá tengo un config.yaml que tiene la base de datos de desarrollo y la base de datos de producción. Entonces, si yo trabajo en desarrollo, voy a trabajar con SQLite, si trabajo en producción, voy a trabajar con MySQL. Para eso, fíjense que le estoy diciendo cuál es el adaptador. En este caso de SQLite, la base de datos se define con un archivo
que se llama development.sqlite3. Y acá le estoy diciendo el pool, que va a mantener 5 conexiones en el pool de conexiones a la base de datos y va a tener un timeout de 5 segundos. Abajo lo que vemos es cómo se define para el ambiente de producción usar otro adaptador, en este caso MySQL, con un encoding de UTF-8, que se reconecte false o no. La base de datos se llama SAM Database Dev. El pool de 5 conexiones, usuario root y no le pongo password. Ahora vamos a ver si vemos cómo funciona MySQL. En realidad no es relevante mostrar con uno u otro cómo funciona, pues para nosotros sería transparente. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a ver que tiene migrate. A ver, lo que vemos acá afuera, tanto el esquema como el development, los puedo borrar. Ahora la verdad no es importante porque se van a generar solos. Bueno, vamos a ver acá adentro qué es lo que tiene. ¿Cómo quedó esto? Quedó con config. Vamos a migrate y vamos a ver acá las migraciones. Fíjense que acá tengo migraciones desde que empecé la materia, que es decir, del año 2013. El año pasado se me ocurrió hacer algo. ¿Por qué? Esto. 2021 10.05. ¿Por qué? 2021 10.05. Habré sido yo el año pasado. Ah, fui yo. Esto lo tengo que borrar. Porque ya hice el ejemplo. 2021 no tiene que ver nada. Hay una sola migración. ¿Sí? Que si la vemos en la de hoy, la que vemos en la teoría. Pool es la cantidad de conexiones. A ver, en Active Record vos podés crear un pool de 5, que significa que tu aplicación no va a establecer más de 5 conexiones a la base. ¿Sí? Y va a tener como un pool, o sea, es como que vos tenés las bases de datos, sobre todo las bases de datos tipo MySQL, Postgres y esas, soportan hasta una cierta cantidad máxima de conexiones. Por ejemplo, por decirte algo, 100. Creo que, si no me equivoco, MySQL viene con 50 y ya cuando lo configuras para un ambiente productivo soporta 100 conexiones simultáneas. Entonces tu aplicación puede pasar que tenga muchos accesos. Entonces, si vos no manejas pools, como acá que decimos 5, 10, 20, cada vez que levanta un worker tu aplicación, ¿no? Y vos configuras, por ejemplo, levantar 4 workers, si cada uno puede levanta un pool de 10 conexiones, lo que tenés son 40 conexiones contra esa base. Nunca vas a llegar a ese 100. ¿Sí? Pero si vos no pones un pool y cada vez que alguien pide una conexión se conecta, puede ser que llegues al límite máximo. Por eso que está bueno siempre tener esto limitado para que tu aplicación tenga un pool del cual toma conexiones y no establece tantas. ¿Sí? Te limitas, claro. Bien. Bueno, entonces, es el mismo ejemplo de hoy, pero fíjense que le saqué la de index que teníamos acá. No lo agregué porque entiendo de que este referencia crea el índice. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno. Bien. Vuelvo a la raíz del proyecto. Si miramos ahora cómo quedó, vemos que tengo una sola migración, la configuración, Genfile y la mar en coche. Primero vamos a ver qué hace el rake drop. Si yo ejecuto esto, va a eliminar la base de datos que hoy borré a mano, pero bueno, la borro. Trata de borrarla, porque en este caso sería como hacer un drop database. Si estuviera en MySQL sería un drop database. En este caso, como no estoy en MySQL y estoy en SQLite, borrar en una base de datos en SQLite es borrar el archivo que representa esa base de datos. Ahora le voy a hacer el que la cree, le voy a hacer un create. Esto lo que hace es crea el archivo development. Si vuelvo a hacer el drop, veo que la borró. O sea, borra un archivo o crea un archivo. Bueno, volvemos a crearlo. Teniendo la base de datos creada, no tengo que hacer como hice inicialmente en los primeros ejemplos que les mostré cómo interactuar con Active Record, crear a mano el modelo y hacer un SQLite 3 de conectarme y la mar en coche. Acá es más simple. Yo desde Rails le dije que cree, en este caso creé un archivo que representa SQLite y ahora vamos a crear después con MySQL para que vean también cómo funciona. Ahora le tengo que decir que si quiero que migre, vamos a hacer que migre y después ver cómo hace el otro. Hago un rake de migrate. Esto lo que va a hacer es, bueno, creo la tabla publications, ¿sí? Y vamos a ver qué tenemos ahí. Hacemos SQLite, DB, development de SQLite. Y esto tenía para ver acá tables.
y si le digo que quiero ver publications, ¿la ves? No me acuerdo, era desk publications. No, ¿cómo era pattern? No, system stats show. No me acuerdo cómo era para mostrar en esto. Explain, expert, exit, echo, dump, db info. De config, databases, clone check. No, esto es MySQL. No me acuerdo. Espérame que me fijo acá. Mi gran amigo SQLite, Scribe, equivalent. No me acuerdo cómo era. Esto. Está caído el sitio. Ahí está. Schema, eso, schema. Ahí está. Fíjense que vemos que crea la tabla si no existe publications, le pone un ID, que es autoincremental, le pone un título, que es de varchar, una descripción de tipo texto, publication type ID. Yo lo único que había puesto, vamos a ver, cat db, migrate esto. Yo acá le hice publication type references. Esto hizo muchas cosas. Hizo un publication type ID de tipo integer, ¿sí? Y abajo me creó un índice, ¿sí? sobre publication type ID, porque esto va a ser un campo que referencia otra tabla, nada más que crea eso, ¿sí? Tenemos publisher type de tipo varchar, el boolean, que el boolean hay que ver si lo soporta, ¿no? Porque, bueno, hay motores que no soportan boolean, sino que usan tinyInt. Y me crea el campo createDate y la updateDate, por eso lo he hecho haber puesto acá el timestamps. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo hago para crear una nueva migración? Bueno, si yo quiero crear una nueva migración, acá yo lo que les ponía en el ejemplito, acá sería Rake de New Migration, y le ponemos el nombre, Creatable Person. Entonces, si vemos esto, fíjense que por el nombre ya hizo un par de cosas. Acá medio que no estuvo del todo bien porque debería ser así, ¿sí? Pero de alguna forma me ahorró una parte. Yo le puedo poner algunas cosas, como por ejemplo este punto string, name, este punto string, vamos a ponerle first name, last name, y era este punto timestamp. Bueno, rake db migrate, si no pifié, me la creo, ¿sí? Y si me fijo en SQLite, db development, si hago un punto tables, veo que ahora tengo people y publications, ¿sí? Sí, Benjamín, me dejó todo listo para poner cosas. Y si ahora me fijo, punto esquema, people, veo que me creó esta persona con estos campos y el created y el updateDate, ¿sí? Ahora, ¿qué otros campos, qué otras tablas vemos acá? Vemos que aparece una que se llama AR Internal Metadata y Schema Migrations. Vamos a ver qué tiene esto. Schema de esta tabla. Y tiene version. Ajá. Select asterisco from esto. Lo que veo son las migraciones que aplicó. Ese numerito
es este que vemos acá, ¿ven? El prefijo. Y ahí está el metadato de cómo Active Record sabe qué se migró y qué no se migró. ¿Sí? Lo interesante de esto, muy simple implementado, es que yo ahora puedo hacer un rollback. ¿Qué es un rollback? Deshacer lo hecho. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros usamos change? ¿No? Bueno, acá en migrate vemos que ¿qué sería lo contrario a hacer un create table? Un drop table, exactamente. Para cada cosa existe una forma de entender o de saber cuál es, digamos, la operación contraria a la que yo hice. Si yo hago un add column, ¿cuál va a ser la contraria? Drop column en vez de remove. Add column, drop column. Si tengo un, ¿cómo se llama? Un add index, un remove index. Bueno, tenemos en general, tenemos para cada operación que pusimos en el change, tenemos clara cuál es la operación inversa. Entonces, antes, en las versiones previas de Active Record, uno tenía que escribir el método para up y el método para down. Es decir, vos le decías cómo ir hacia adelante y cómo volver hacia atrás. Después dijeron, pues pará, estamos como pidiendo siempre lo mismo. Cada que hago un up, el down es casi obvio. Bueno, ahí hicieron el change. Si tenés que hacer algo distinto, podés escribir todavía el up y el down. Si no usas un change y solo Active Record va a saber cómo deshacer una migración. Ahora, fíjense cómo funciona el rollback. El rollback deshace una sola, en este caso obviamente que es la última. Y fíjense que si yo ahora me conecto con SQLite y hago un tables, no está más people. Y si me fijo con un select migration, me está aplicada solamente la última. ¿Qué pasa entonces ahora si hago un migrate? Vuelve a aplicar todo. Ahí está, ahí lo tengo que escribir bien, ¿no? Y uno acá le puede decir con... yo ahora no me acuerdo, a ver si está explicado acá. Rollback hace una, pero esto menos T, a ver si puedo verlo. Debe rollbacks. Acá le puedo decir cuántos, step. Entonces fíjense que yo acá podría hacer un rollback poniendo step 2. Ahí está. Ahora me deshizo todas las migraciones, no tengo nada. Si me conecto acá, lo único que voy a ver es punto tables, no tendría ninguna tabla. Tengo estas dos que son de metadatos. Ahora, si vuelvo a hacer un migrate, aplica las dos juntas. ¿Sí? Si uno va a proyectos como GitHub, Redmine, que le había mostrado la vez pasada, que esto es un proyecto que arranca en el año 2005, 2006, no me acuerdo. Si vamos a demigrate, vamos a ver muchísimas migraciones, fíjense. Acá igual no sigue el patrón de las migraciones con fechas, arranca con estas que son así porque era más viejo. Fíjense, hace 3 años en esta, pero bueno. Acá tenemos el 2009, 2012, como que la agregaron para que sean antes. Pero fíjense desde cuándo está Redmine y desde cuándo tiene migraciones. Y cómo la evolución de un producto puede ir acompañándose desde el año 2009 hasta acá y poder volver a ese modelo de datos que tenían en el 2009. ¿Sí? Esto es para mí fantástico, ¿sí? Increíble. Y vamos a ver que acá, como altera, fíjense acá está el up y el down, justamente, ¿sí? Y fíjense acá, remove columns, trackers, remove una columna para ir para arriba y el down están implementados todavía sin el change, en este caso. Pero uno podría, si quiere, trabajarlo justamente porque acá deben querer cambiar esto. Acá fíjense que quieren que cuando se deshaga setee los valores en esto. No quiere que sea directamente que haré la columna y punto, sino que quiere hacer algo específico. ¿Ven? El down. Y supongo que va a haber otra de las últimas, por ahí no tiene ese caso. A ver, acá define solamente la. Bien, en fin, les quería mostrar un ejemplito de pavote. Pero vamos a ver un ejemplo más nuestro. Que acá también les quería mostrar cómo infiere algunas cosas, ¿sí?
¿Qué dice acá? New migration, name, create author, options, first name string, last name string. Fíjense que le estoy diciendo, pasando como argumento, y acá no le puse el table como estaba acá, sino que directamente le pongo create authors y create author ref to public publications. Pero fíjense cómo a partir del nombre infiere algunas cosas, rake, y cómo me las crea. Vamos a ver esas dos, 21, 21, 2, 8, y acá asterisco menos, abrió las dos juntas. ¿Sí? Fíjense que creo authors y agarró y modificó publications, no agrega ninguna tabla y le agrega una columna, author ID, integer en este caso, y agrega un índice. ¿Sí? Esto podría haber puesto referencias en vez de... Ah, porque tiene que agregar la columna y el índice. Y acá a la izquierda crea una tabla que se llama author con first name y last name. Listo, ahora podemos correr las migraciones. Raíz de migrate y va a crear estas dos tablas nuevas. Estoy pifiándole. Ahí va. Y ahí tenemos todas las tablas creadas, ¿sí? Y alteradas. Bien. Si quisiera trabajar con MySQL, ¿sí? Tengo que levantarme un MySQL. Vamos a levantar con Docker, más fácil. MySQL. Server. No, MySQL solo. Directamente. Vamos a ponerle a password que sea root pass y vamos a agregarle que cree una base de datos que se llame prueba. Y que me cree el MySQL 5.7, creo que está acá, sí, 5.7. Bueno, esto que estoy haciendo acá es instanciar un servidor de MySQL. Esto va a levantar, voy a bajarle más, me va a levantar. Y cuando eso funcione me voy a poder conectar a ese MySQL con la password root pass y va a tener una sola base de datos que es prueba. ¿Sí? Yo si me conecto, aquí tengo cliente MySQL, no tengo MySQL. Apt install MySQL client. Bien. Yo voy a poder conectarme a MySQL poniendo MySQL -h 127.0.0.1 -u root password root pass y ahí vamos a ver que existe una tabla ya creada que se llama prueba. ¿Sí? Ahí está. Show databases y acá tengo prueba. ¿Sí? Si hago un use de prueba y hago un show tables, no tengo nada. Bien. Vamos a configurar a nuestra dbconfig. Vamos a poner acá que nuestra base de datos es prueba, usuario root, password root pass, y esto creo que es host 127.0.0.1. ¿Sí? Con eso estaría. Bueno, esto cómo sería, creo que esto es igual rake db migrate, ¿me parece? Ahí está. Production.
A mí me está diciendo que me falta la gema de MySQL. Tengo la de SQLite 3 y ahora debería tener la de MySQL 2, se llama. A ver si anda. Pide, seguramente me falta un método. Ay, qué tonto. Acá me está diciendo que me falta un lib MySQL client, estoy seguro que es. Sudo apt install lib MySQL client de este. Pura improvisación es esto, ¿eh? Pero va a andar, tiene que andar. Obviously. A ver ahí. Bueno, claro, lo que le estaba pasando es que para compilar, esto está explicado en la librería de MySQL 2, por eso me decía que instale, siempre tienen que seguir estos pasos. Acá leer esto ayuda un montón. Acá me dice que trate de probar esto me hubiera dicho un error y tendría que ir a leer la documentación de la Gmar que decía, que dice que hay que instalar esto que instalé. Instalado esto, ahora sí, ya puedo probar lo que no andaba, que sería esto, y ahora qué le pasó. Sí, bien. Me falta acá. Acá que en el db config los MySQL 2. Ahí está, muy bien. Bueno, ahora sí, según show tables, ahora sí tengo todo creado acá. Hice un show create table, acá me siento un poco más cómodo que con, ¿cómo se llama? Que con SQLite. Show create table. Acá vemos que nos crea la tabla, que nos crea los índices como corresponden, ¿sí? En fin, vimos cómo reusar la misma lógica con SQLite, con MySQL, podría haber instalado Postgres y también funcionaría con Postgres, ¿sí? Bien. ¿Venimos bien? Perfecto. ¿Qué otros productos sirven para hacer este tipo de cosas? Bueno, acá les menciono dos que se usan más en el mundo Java que en esto. Obviamente que si están en Ruby usan algo de esto para darles un ñoqui en la cabeza, porque esto que les estoy mostrando de Active Record es recontrapotente e integrado a Rails. Lo que es cierto es que si uno tiene que trabajar con Schema Migrations fuera de Ruby on Rails, debería estar usando estos productos que sirven para trabajar por fuera, ¿sí? FlyWayDB, Liquibase. Usan mucho en el mundo Java eso. Bueno, vamos con las validaciones. Igualmente hoy tengo que cortar porque tengo una reunión casi pegada al término de la teoría, por lo tanto les voy a pedir si podemos terminar unos 10 minutitos antes, para lo cual me gustaría arrancar con validaciones, seguramente terminemos en la mitad de validaciones. ¿Sí? Sí, no, el Sodero hoy ya le dije el martes pasado que no venga, así que no va a venir. Una duda, ¿nosotros vamos a trabajar directamente con Ruby o Rails así como empezaste? No, van a trabajar con Rails. Lo que pasa es que me parece mucho más, porque cuando empecemos con Rails, Active Record es una partecita muy chiquitita dentro de Rails, o sea, es una parte más. Entonces lo que quería es que le presten mucha atención a Active Record, por eso es que yo le pongo mucho énfasis a esta parte. Está bueno que lo vean así como lo muestro en la teoría, pero van a ver que después lo van a usar más directamente en un proyecto Rails, va a ser mucho más simple, ¿sí? Yo lo que trato de hacer acá es explicarles todos estos conceptos que parece como desprendido, pero es muy propio de Rails todo esto, ¿sí? Y lo que está bueno también que puedan ver, ¿no? Que todo es desprendible y reusable de forma individual. Entonces también es importante porque uno puede arrancar un proyecto por fuera de Rails que usa Active Record, o puede usar Active Support, o puede usar cualquiera de las distintas partes de Rails en forma independiente. Y eso es re importante. Bien, validaciones. ¿Qué es esto de las validaciones? Ya vimos algo de validaciones, ¿no? Hoy vimos cómo validar, podríamos decir que valide que el nombre sea requerido. Y dijimos que un objeto no se iba a guardar si va a persistir tirando una excepción o retornando false o no creando el objeto en la base de datos según cómo se invocara el método. Pero hay validaciones y hay forma de escribirla. Entonces ahora vamos a entrar en las validaciones. Entonces, garantizar que se guarden datos válidos en la base de datos. Esto es fundamental, sobre todo para asegurar la calidad del dato que guardamos, la calidad de la información.
Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Utilizar validaciones en la propia base de datos, usar Store Procedures, dificultan la portabilidad de la aplicación a otros motores, eso es un gran problema. O sea, a ver, siempre que sea posible agregar una restricción en la base de datos, que puedas hacerlo con esquema migrations o con migraciones, bienvenido. Ahora, si meter esto procedure, la verdad que es una chanchada. Si lo pueden evitar, a toda costa evítenlo. Algunas soluciones con Store Procedures, o sea, por algo existe. Todo lo que existe existe por algo y si hay que aprovechar porque determinada lógica del negocio me pide usar un Store Procedure, usémoslo. Lo cierto es que fíjense que un Store Procedure vos lo consumís como una función. Entonces un Store Procedure es código que se ejecuta en código digamos, del motor de base de datos y que ya no es portable, digamos. Si eso anda en Oracle, probablemente no ande en SQLite después, porque SQLite no soporta Store Procedure. Entonces, tu aplicación deja de funcionar en múltiples motores. Si tu aplicación va a ser, digamos, va a tener el corazón puesto en un solo motor, tampoco tiene mucho sentido que te cuestiones esto. Por eso que cuando uno dice que esto es medio chancho, y depende de la solución, uno no la verdad que tira estas cuestiones cuando uno tiene la posibilidad de hacer un código limpio. El problema es que no es simple realizar los tests de una aplicación si yo dependo de un Store Procedure. Por lo tanto, tampoco está bueno. O sea, si sigo TDD, no voy a poder hacer los tests como corresponden. Sin embargo, no es una mala práctica aplicar algunas restricciones en la base de datos como complemento. Es decir, si querés restringir que un campo sea requerido especificándolo en el motor, mejor. Porque eso no se va por fuera y lo puedes especificar, como decía en una migración. Otra alternativa, ¿no?, a esto es validar del lado del cliente. Podemos usar, por ejemplo, código JavaScript que valide que todo esté bien. Esta funcionalidad no garantiza consistencia dado que podrían enviarse datos no validados de forma intencional, en que el hacker, entre comillas, podría enviar a un formulario cualquiera datos. A ver, por ejemplo, si yo quiero mandar datos al buscador de Google acá, si uno inspecciona qué pasa cuando yo le pongo acá buscar, si yo acá pongo Pepe y acá me pongo a mirar qué es lo que sucede, ¿no?, en el buscador, puedo fijarme que probablemente cuando yo acá ponga Pepe y mandé a buscar, acá invoque esto que estamos viendo acá. Entonces yo a esta URL que tengo acá, tal vez podría pensar que si yo mandara una búsqueda que sea como esta que estoy copy value, si pongo acá algo así, no tan completo, pero si pongo acá Q, en vez de Pepe pongo Juan, veo que complete este formulario de la misma forma, ¿sí? Digamos que de alguna forma hay uno podría, siguiendo algún inspeccionador así de HTML, ver cómo uno puede mandar digamos, cosas siguiendo un poco la lógica con la que uno captura paquetes o mira, ve cómo el cliente, más allá de la validación que haya hecho, ¿qué manda? Entonces yo podría mandar las cosas en forma intencional y que no pasen por una validación. O sea, si soy hacker, estoy hablando, si soy alguien que quiere bypassear lo que le estoy mandando a una aplicación. Por lo tanto, del lado del servidor yo tendría que hacer algún tipo de control. Validaciones en el controlador. O sea, también hay una alternativa que en vez de validar desde el lado del cliente en el navegador con JavaScript o validar en la base de datos, pueda validar en el controlador. Bueno, todavía no hablamos del Model View Controller, ya cuando llegamos a Rails vamos a tratar de entender un poquitito cómo es que en HTTP se implementa un controlador, pero el controlador podría validar. Sin embargo, el testeo de los controladores se complejiza porque el controlador, que tiene que tener lógica de qué es lo que tiene que hacer, estaría haciendo más gordos a los controladores. Uno siempre trata, ¿no?, de adelgazar el código. Esto de que viene el verano y no quiere tener la figura perfecta es algo que aplica digamos, a lo que serían el código. Se habla de adelgazar a los modelos, adelgazar a los controladores. Uno se quiere sacar código de encima, pero en algún lugar el código está. El tema es que los controladores no deberían tener mucho código con lógica del negocio validando cosas de los modelos. Eso debería ser responsabilidad de los modelos. Es por eso que Rails lleva la lógica de validación a los modelos, con los validators.
Hay otros frameworks, como en el caso de Symfony, que tiene por ahí las validaciones con formularios o algunos validadores que es como una capa intermedia entre el modelo y digamos, el controlador. Digamos que cada uno lo soluciona como mejor le cierre la validación. Active Record apuesta a delegarle al modelo. Ahora, ¿cuándo ocurren las validaciones? Hay dos tipos de objetos en Active Record, los que corresponden a una fila de la base de datos y los que aún no están en la base de datos, por ejemplo, esos objetos nuevos, objetos que se crearon con new y todavía no se eligieron save. Es decir, que tenemos objetos persistidos y objetos nuevos que están volando, polulando en el aire. Con lo cual, son dos instancias de validación distintas. Existe el método newRecord, con signo de pregunta, que me permite saber si un objeto está persistido o no. Por ejemplo, si yo tengo una persona, ahí lo que estoy viendo, person, esto es una forma, ¿saben qué hace eso? Class new, ¿te recordáis? ¿Saben qué hace eso? Eso es lo mismo que poner que person es su clase de Active Record. Crea una clase persona. Fíjense qué loco. A la clase class le digo new y le paso el nombre de la superclase. Entonces acá me devuelve en person un objeto de tipo clase, es decir, creé una clase que hereda de Active Record Base. Esto también lo muestro acá y ya lo vimos en algunas clases previas. Se repasan algunos de los videos, esto lo mostramos. Que es una forma de instanciar una subclase sin escribir el menor. Esto es lo mismo que poner class person menor que Active Record Base punto y coma n. Sería lo mismo. Creamos una subclase de Active Record que se llama person. A person le decimos new con el name John Doe. Entonces P tiene un objeto que le podemos preguntar acá new record y nos va a devolver true. Después de que le diga save, cuando le diga new record me va a devolver false. ¿Se entiende la diferencia? Bien. ¿Cuándo ocurren entonces las validaciones? Crear y guardar un objeto mapea un insert, actualizar un objeto mapea un update. Entonces, antes de esas acciones, se realizan las validaciones. Si alguna de las validaciones falla, entonces el objeto será marcado como inválido y Active Record no realizará la acción que tiene que hacer. Por ejemplo, insert, update. Antes de hacer el insert y antes de hacer el update, lo que va a hacer Active Record es validarlos. Si la validación da fallida, lo que va a hacer es no ejecutar ni el insert ni el update. ¿Me siguen? Hay muchas formas de cambiar el estado de un objeto de la base de datos. Algunos métodos van a realizar validaciones, pero otros no, significando que podrían guardarse datos inválidos en la base de datos. ¿Cuándo ocurren las validaciones? Los métodos que realizan validaciones son create, create con ban, save, save con ban, update y update con ban. Los que no van a realizar validaciones son otros métodos que tiene cualquier objeto de, ¿cómo se llama? Active Record, como decrement, decrement counter, increment, increment counter, toggle, touch, update all, update attribute, update column, update columns, update counters. Son todos los métodos que no van a ejecutar validaciones porque van directo a ejecutar SQL. Pero si usamos create, save y update, vamos a entrar en el jueguito de las validaciones. ¿Sí? Esto también es importante saberlo. Válido e inválido. Bueno, acá yo no hablo mucho de estos métodos que decrementan o decrementan un contador o incrementan un contador, son métodos que se usan para campos que obviamente son un tipo entero y pueden cambiar el valor en el siguiente. En el caso de toggle, lo que hace es cambiar un valor de bool, que esté en true a false y de false a true, depende si está en true lo ponen false, si está en false lo ponen true. Touch lo único que cambia son los timestamps, es decir que va a cambiar el update de dat. Se usa mucho para invalidar cachés. Rails tiene un mecanismo de caching excelente que se llama Russian Doll Caching. Russian de Rusia, doll de muñeca, caching de caché. Que Russian Doll es, las muñecas rusas serían las mamushkas y las mamushkas se caracterizan por meterse una dentro de la otra. Vieron que son esos adornos rusos que se usan para meter una dentro de la otra. Lo que es interesante de eso es que justamente juegan con esto pensando en que vos tenés una página como esta que estamos viendo, por ahí esta página tiene este título, pero además tiene este texto que adentro tiene esto. Si yo toco algo de acá adentro, debería invalidar toda la página. Entonces piensan en que las mamushkas
es una forma de saber que cuando algo se invalida, cómo va afectando en toda la cadena hacia atrás para invalidar las caché. Porque las caché tienen que ver con qué cosas puedo devolver estando en memoria, considerándolas frescas o no. Y bueno, en la informática dicen que hay dos cosas que son realmente difíciles, y una es ponerle nombre a las cosas y la otra justamente es saber cómo invalidar cachés. Esto no es algo que digo yo, es algo que dice mucha gente por ahí. No se sabe quién lo dijo por primera vez, pero sí se cree que es una gran verdad. Cuando les toque manejar cachés, se van a dar cuenta de que realmente es importante. Y touch es casi el mecanismo de invalidación más usado por este mecanismo de rayando el caching. Después tenemos todo lo que son updates, que actualizan datos justamente directamente haciendo un update en la base sin pasar por justamente las validaciones adrede, y porque actualizan datos masivamente. Tenemos dos métodos que fuerzan en la ejecución de las validaciones, que son valid e invalid. Entonces, valid con signo de pregunta va a retornar true si es válido o false si es inválido. E invalid es el mismo, pero preguntando por la negación. Independientemente de los métodos antes mencionados, que es el update, el save y el create, que ejecutan las validaciones, valid e invalid fuerzan lanzar las validaciones también. Por lo tanto, bueno, acá lo que tenemos es una clase person que valida que el nombre sea requerido. Entonces, person create devuelve un objeto que le podemos preguntar si es válido, y abajo lo mismo, y vamos a ver que uno devuelve true y false. Acá desmistifico la duda original de si el create retornaba true o false o el objeto, y retornar el objeto, si no, no lo podríamos decir válido. O sea, create no va a persistir y va a devolver si es un objeto que por ahí no fue guardado, que le vamos a preguntar si es válido o no. ¿Se entiende? Los errores. Una vez que se realizaron las validaciones de Active Record mismo va a guardar los errores de por qué no pudo persistirse algo dentro de errors.messages. Es una colección de errores que se indexa por el campo que tuvo los errores. Entonces lo que van a encontrar es que un objeto va a tener cada campo con sus errores. Es una colección, un hash, error message, donde tenemos el nombre del campo y un arreglo con todos los mensajes de error. Por definición, un objeto será válido si la colección de errores es vacía luego de correr las validaciones. Notar que un objeto creado con new, que técnicamente es erróneo, no muestra errores porque aún no se han corrido las validaciones. O sea, si vos creas un objeto inválido con new y no preguntaste si es válido, no se corrieron las validaciones. Por lo tanto, si inspeccionás al objeto, vas a ver que error message está vacío. Si le decís valid con signo de pregunta, ejecutará las validaciones y ahí recién se va a completar la colección esta de errores. Y acá vamos a ir describiendo uno a uno todos los validadores. Vamos a ir por el validate, el acceptance, vamos a ver otro que es validates associated, vamos a ver otro que es confirmation, vamos a ver confirmation, por ejemplo, para que el mail sea igual al... cuando te piden en un formulario dos veces el mail, ver que son iguales. Exclusion or inclusion, es decir, que un valor incluya determinados valores en un subconjunto de valores posibles, o excluye un subconjunto de valores posibles. Que chequee por formato con una expresión regular. Vamos a ver que tenemos por longitud. Vamos a ver que tenemos numericality, que nos permite validar números, que sean números enteros, que sean números flotantes, que sean negativos, que sean menores o mayores que valores, que tengan un rango, que sean pares, impares, etc. Vamos a ver que tenemos presencia y ausencia, que también tiene un problema con los booleanos, la presencia y la ausencia. Vamos a ver después la unicidad, que funciona, mira, a mí no me toques, en Ruby. Y vamos a ver con validaciones condicionales, que me permite programáticamente escribir una validación a mí. ¿Sí? Y después vamos a ver el ejemplo. Todo esto, como yo les decía que tengo que cortar un cachito antes, lo vamos a ver seguramente en la clase que viene. ¿Tienen alguna duda? Bien. Bueno, me alegro. Cortamos acá. Cualquier cosa me escriben por el foro. Hoy lamento tener que cortar unos minutitos antes, pero bueno. Nos veremos el próximo martes, chicos. Adiós.